la Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Coordinación de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, FCTEC, la revista de Ciencias Tecnológicas RECIT y el programa de maestría y doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, MIDAUT, y el cuerpo académico Diseño Integral Ambiental les da la más cordial bienvenida al Foro Internacional de Sustentabilidad 2021. Y a continuación tendremos la conferencia Infraestructura Verde, una estrategia urbana sustentable, impartida por la maestra Norma Lidia Hernández Cortés, estudiante del doctorado en el programa MIDAUT en la FCTEC de la UABC. La arquitecta obtuvo su grado por el Instituto Tecnológico de Tijuana en 2010. Es maestra en arquitectura con especialidad en paisajismo por la UABC Campus Mexicali. Ha trabajado como consultora en paisajismo y como docente en la misma universidad, en la Universidad Iberoamericana, entre otros más. Asimismo, ha impartido diversos cursos y talleres de manera independiente. Actualmente cursa el tercer semestre del doctorado dentro del programa de maestría y doctorado en arquitectura, urbanismo y diseño MIDAUT. A partir de ese momento les agradeceré que pues, mantengamos los micrófonos apagados y maestra, adelante, el espacio es suyo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a compartir, compartir mi pantalla. Me parece que ahora sí estamos listos. Sí, se ve muy bien. Adelante. Muy bien. Bueno, en este caso, infraestructura verde es prácticamente el tema que estoy desarrollando en lo que es el doctorado y es en este caso, una estrategia urbana sustentable. Vamos a ver un poquito lo que es antecedentes de esto, ¿no? El por qué estamos hablando de la sustentabilidad dentro de la infraestructura verde. Bueno, es importante y está, digamos, se está tomando más en cuenta en estos últimos años. De hecho, mencionan muchos urbanistas que hace 30, 40 años no se le daba esta importancia a lo que es tanto la sustentabilidad, la ecología y todo esto, ¿no? ¿Por qué es lo que está pasando? Bueno, como dijeron nuestros ponentes anteriores, las ciudades están cambiando, ¿no? Ahora es muy necesario el crear este tipo de ciudades resilientes y sostenibles. El término resiliente es parte de la sustentabilidad y para quienes no lo manejen mucho es esta capacidad no tanto de los ecosistemas, bueno, solamente que veamos a la ciudad como un ecosistema, que muchos así lo ven, que estos ecosistemas de resistir o de, digamos, de recuperarse a los disturbios, ¿no? Que es lo que estamos buscando prácticamente en uno de los ejes de la sostenibilidad, que ahorita más adelante lo vamos a ver. Y bueno, ante la ola de cambios climáticos y las consecuencias de este rápido crecimiento urbano, el crecimiento de las ciudades ha sido enorme. Actualmente el 55% de la población, que es un gran porcentaje, está viviendo en las ciudades y se cree que va a aumentar para el año 2050, ¿no? Un 13% aproximadamente. Entonces, es un momento muy importante desde hace años en pensar en este desarrollo de ciudades para que sea sostenible. Y esto pues depende también de la forma apropiada del crecimiento urbano, entre otras cosas, ¿no? La gestión y la planificación. Pero, ¿a qué nos referimos con sustentabilidad urbana? Es un término que generalmente, bueno, lo van a manejar la mayoría de los ponentes. Aquí nada más lo hice una mención muy rápida, porque el concepto de sustentabilidad, bueno, enfoca principalmente dependiendo obviamente, de quién lo esté, digamos, desarrollando. Pero en este caso, el más conocido es ¿no? El de los tres ejes, el social, el medioambiental y el económico, ¿no? O el ecológico. Que pues para que haya una sustentabilidad, pues estos tres ejes deberían estar como en unión o en comunión. En el concepto de la sustentabilidad urbana, bueno, pues implica que esto cambie un poco más hacia la forma de concebir las ciudades y transitar un modelo que integre ciclos naturales bajo el entendido que se pueden generar sinergias positivas entre las ciudades y el medio ambiente. Sabemos que son tres ejes, pero cuando nos enfocamos un poquito más en lo que es lo ecológico, se pueden resolver un poquito también lo que son estos otros ejes. Entonces, bueno, vista la ciudad desde el punto de vista como un sistema, se puede pensar que lo podemos tratar como digamos, un ecosistema, ¿no?
Bueno, a partir de esto, la sustentabilidad urbana, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, esto obviamente se va a desarrollar dentro de un paisaje, que generalmente es un paisaje urbano. Luego, para que esto se genere, este tipo de sustentabilidad, tendríamos que tener estas serie de acciones ecológicas, económicas y sociales, que son las que pertenecen a este eje de sustentabilidad, viendo las ciudades como sistemas y aumentando también lo que es la capacidad de resiliencia. Tenemos que en estas ciudades sistemas se dan una relación de entre bienestar humano y medio ambiente. Entre esta relación estaría lo que es los servicios ecosistémicos, que lo pueden ver ahí en la pequeña diagramita. Y estos servicios ecosistémicos son los beneficios que las personas obtienen de la biodiversidad y las funciones de los ecosistemas. En este caso, uno de los principales, digamos, puntos puntos clave de lo que es la infraestructura verde sería esto, ¿no? Los servicios ecosistémicos que está aportando a lo que es, a lo que son, a lo que es el bienestar humano y a las ciudades. Y también se ve como un medio de organizar espacialmente los entornos urbanos para provocar una serie de funciones ecológicas o culturales. Al momento ya de estar hablando de organizar espacialmente, ya estamos hablando, en este caso, a como lo vemos los que nos enfocamos un poquito más en la arquitectura del paisaje, precisamente a esto, ¿no? A estas estructuras, no solamente, digamos, urbanas, sino en general, ¿no? Del paisaje. ¿Y por qué es importante, en este caso, la infraestructura verde, que no nada más son, ahorita vamos a ver exactamente qué es, pero cuando hablamos de infraestructura verde no estamos hablando nada más de áreas verdes, ¿no? Sino que estamos hablando de ciertas estrategias y también que es importante mantenerlo unido esto, digamos, lo medioambiental a la sustentabilidad urbana. ¿Por qué? Porque son elementos, en este caso, que estamos hablando de nuestros recursos, ¿no? De los recursos naturales, entonces es, digamos, directamente relacionado, ¿no? Entonces, como en este caso, bueno, para hablar de sustentabilidad también es ver cómo se mide, ¿no? Quiero ver el tiempo. Okay. Hablar de sustentabilidad también es ver cómo se mide, cómo voy a saber que esto es sustentable o no. Bueno, ya hay muchas propuestas, muchas teorías, etcétera, sobre la medición de la sustentabilidad. En este caso, estoy compartiéndoles una de Allen del 94, que nos habla sobre cómo medirlo. ¿Cuáles serían estos indicadores del desarrollo sustentable? Si ven, en los bordes tenemos estos subsistemas de los que estábamos hablando, el social, el económico y el ecológico. Entonces, dentro de estos, vamos a ver que en el subsistema social lo más importante va a ser, obviamente, el bienestar social. En el subsistema económico, lo más importante va a ser el desarrollo económico y en el ecológico va a ser la integridad ecológica. Para estos serían, digamos, los indicadores. Cuando existen estos, se supone que debería haber o deberíamos estar trabajando con un desarrollo sustentable. Más adelante, en una de las ponencias, obviamente esto lo van a ver muchísimo más a fondo, ¿no? Esto es nada más, estoy tratando de relacionarles un poquito sobre cómo es que la infraestructura verde es parte de este elemento sustentable, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la integridad ecológica y el desarrollo económico tenemos esto que se llama sustentabilidad y lo que es el bienestar social y la integridad ecológica tenemos la habitabilidad, un término que, bueno, estos términos, conceptos y los verán tal vez en algún otro foro, lo que es la habitabilidad de la equidad. Bueno, uniendo estos, podremos llegar a lo que es el desarrollo sustentable, que es una de las, digamos, características o de los objetivos para poder llegar a lo que son la sustentabilidad en las ciudades. Y relacionando precisamente un poquito de esto, lo que es el diseño, el desarrollo urbano con el diseño urbano, ¿no? Cómo se diseñan estas infraestructuras verdes o cómo se diseña también o cómo se va a lograr también parte de este desarrollo, digamos, sustentable. Bueno, es mediante, obviamente, diferentes disciplinas, pero en este caso es la que más se le adecua ya como para aplicar, ¿no? Y no es precisamente una disciplina que pueda ser catalogada, ¿no? Con una definición simple, porque se apoya de diferentes disciplinas.
al igual que lo que es la infraestructura verde, ¿no? Y que coinciden en bastantes, en varias de ellas. Entonces, veamos un poquito este diagrama que nos habla de lo que es el diseño urbano sustentable, que se va a referir a lo que son los, en este caso, bienes raíces, ingeniería civil, arquitectura del paisaje, mi favorita, biología, la planeación urbana y regional, y también en este caso geografía, políticas públicas, planeaciones de uso de suelo y transporte y ecología del paisaje. Y en este caso comparte con lo que es la infraestructura verde. Entonces, bueno, digamos que la infraestructura verde se basa en la multidisciplina, al igual que lo que es el diseño urbano sustentable. No puede ejercerse solamente para que esto sea sustentable, como ya vimos, debe de regirse bajo diferentes, digamos, disciplinas. Pero bueno, ya entrando a lo que es la infraestructura verde, como les decía, la infraestructura verde no es nada más, digamos, poner árboles o áreas verdes o un parquecito, ¿no? ¿Cómo es que vamos a identificar si es una infraestructura verde? Bueno, si se fijan ahí en rojo, puse estas tres, digamos, conceptos que nos pueden ayudar a entender un poquito lo que es la infraestructura verde. Y coinciden en que, bueno, o es una red o es una estructura, pero no son elementos aislados. ¿Ok? Entonces, digamos que el concepto el primer concepto que se trabajó de la infraestructura verde fue con en 2000, bueno, se manejó uno antes, ahorita la vamos a ver en una línea del tiempo, pero este es el más conocido, ¿no? Por todos los que hemos visto, digamos, el tema de infraestructura verde, que es una red interconectada de áreas naturales y otros espacios abiertos que conservan valores y funciones ecosistémicas naturales. Ese es un punto de vista, claro. Luego tenemos al doctor Coñayo que nos dice que esta infraestructura está dispuesta por estructuras paisajísticas críticas que son estratégicamente identificadas y planeadas para salvaguardar los varios procesos naturales, biológicos, culturales y recreativos a través del paisaje, asegurando valores naturales y servicios ecosistémicos esenciales para sustentar a la sociedad humana. Aquí ya se involucran obviamente más elementos en los cuales hace mayor énfasis, porque esa es digamos, la doctrina que él maneja, en lo cultural, en lo recreativo, en lo natural y en lo biológico. No está enfatizando tanto en lo económico, pero bueno, si vemos también otro, digamos, en otro concepto que de Ahern en 2007 nos dice que es un concepto emergente de planificación y diseño, que estamos hablando ya de planificación, de un poquito de políticas, ¿no? Y que está estructurado principalmente por una red híbrida hidrológica y de drenaje, complementando y vinculando áreas verdes remanentes con infraestructura construida que proporciona funciones ecológicas. Sí, aquí es lo que se refiere en el caso, y tal vez lo hayan visto, ¿no? La diferencia entre, algunos hacen la diferencia entre la infraestructura azul y la infraestructura verde, pero generalmente se maneja junta, ya dependerá de quién lo esté, o qué uso se le esté dando, ¿no? Y aquí precisamente habla de eso, ¿no? Que es una red híbrida que se hace más referencia a lo hidrológico, ¿no? Y luego tenemos con la Unión Europea, que ellos se enfocan más en la biodiversidad. Ellos nos dicen que es una red estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales de alta calidad con otros elementos medioambientales, diseñada y gestionada para proporcionar un amplio abanico de servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad, tanto de los asentamientos rurales como urbanos. Entonces tenemos que, dependiendo del enfoque al que se le dé, lo van a estar digamos, no manipulando, pero sí aplicando ciertas características diferentes, ¿no? A una infraestructura verde. Pero en sí, pues es una red que puede ser de áreas naturales o seminaturales, que dependiendo de las características o la necesidad que tengamos es cómo va a estar compuesta. Bueno, creo que estoy conectada todavía, ¿sí, verdad? Entonces, bueno, Sí, esta estructura, sí, esta ya con la conexión ya no se sabe, ¿no? Esta
estructura de la infraestructura verde es una propuesta precisamente de Conservation Fund y de Benedict y McMahon, que nos habla de, ellos se enfocan más en lo que son digamos, las estructuras naturales, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos los hubs o centros de actividad, que son estas grandes masas de superficie en las que se van a hacer estas actividades, digamos, más naturales, ¿no? Como parques de conservación, paisajes que son gestionados, tierras de trabajo, parques nacionales y reservas, parques comunitarios y áreas naturales, donde va a haber digamos, van a ser áreas un poquito más naturales o más alejadas de la urbanidad. En este caso, podemos imaginarnos ahí que pues la intervención va a ser mínima. Luego tenemos los sitios de enlace o los links, que en este caso los maneja en la imagen ahí como corredores. Estos corredores nos van a vincular entre lo que son estos centros de actividad, y también nos van digamos, a vincular a los sitios que son áreas donde podemos tener, digamos, zonas de esparcimiento. Ya estaríamos hablando ahí, en este caso, zonas ya no naturales, pero que conservan ciertas, digamos, todavía estructuras, ¿no? Y estos enlaces serían corredores de conservación, corredores verdes o los greenways, si los han escuchado hablar, los cinturones verdes, los green belts, que son los que rodean obviamente alguna zona, y los cinturones ecológicos. En este caso son, al hablar de que son ecológicos, ya mantienen, digamos, unas actividades más naturales, ¿no? Bueno, tenemos también, de acuerdo a lo que es Allen, estas estrategias, tipos de estrategias en las que podríamos aplicar lo que es esta infraestructura verde. Y esta infraestructura verde, generalmente son estos tres tipos. Son que es generación de ingresos, que estaríamos abordando lo que sería el eje económico, lo que es de regulación, que estaríamos abordando el eje medioambiental, y lo que es de beneficio comunitario, que sería el eje social. En el caso de lo económico, que esto sí lo conocemos muy bien, sería, por ejemplo, bueno, aquí no conocemos mucho el bosque urbano porque estamos, digamos, en el norte, pero a lo mejor en áreas donde sí hay más bosque, se utilizan como bancos de carbono o de recolección. Tenemos las cosechas comerciales, la agricultura urbana, la producción de alimentos en edificios reutilizados y la energía alternativa, que en este caso sería, pues ese sí la conocemos, ¿no? Solar, eólica, geotérmica, de metano. Y cada uno de estos, digamos, tipos se están enfocando más a cómo generar ingresos, pero de una manera, digamos, responsable o de una manera sustentable. En el caso de la cosecha comercial, como, bueno, al principio vimos, voy a regresar arriba, ¿no? Es que ese bosque urbano, ¿no? Que son los bancos de carbono, y que lo que hacen es, pues, también recoleccionan estas, digamos, residuos para poder utilizarlos de nuevo. En la cosecha comercial, estamos hablando de no nada más viveros de árboles en sí, pero lo que son las viveros con plantas nativas, ¿no? Que aquí en Tijuana tenemos, me parece que tenemos nada más dos viveros que trabajan con plantas nativas, y tenemos algunos productores de plantas nativas en Ensenada, y la mayoría están en Estados Unidos, ¿no? Los más grandes. En agricultura urbana, en la agricultura urbana sería, pues, empresarios agrícolas y comida local, enfocándose a la comida local. Recordemos que parte de lo que es la sustentabilidad es también trabajar en lo local. Y la producción de alimentos en edificios reutilizados. En este caso, habla de invernaderos y la acuaponía, que nos ayuda, digamos, a reducir el espacio. También es otro de los elementos de
digamos, de la sustentabilidad, el trabajar, el utilizar, digamos, espacios para diferentes actividades y también aprovechar, ¿no? Todo el espacio. Y bueno, pasándonos a lo que es lo de regulación, estamos hablando de lo medioambiental, que es prácticamente algo que se podría también aplicar en este caso, sería la restauración de arroyos y riberas. El término en inglés es stream daylighting. Lo traduje aquí como iluminación natural de arroyos, pero realmente es volver a la naturaleza en lo que son estos arroyos y ríos y evitar lo que sería el utilizar pavimentos impermeables, porque esto pues obviamente ocasiona varias cosas, ¿no? Que sería pues los flujos de agua mucho más rápidos que pueden llegar a ocasionar obviamente daños por la velocidad y pues que no permite que lo que es digamos, el agua, un líquido vital que digamos nos está faltando muchísimo, pues simplemente se vaya, lo estamos aventando directamente pues al mar, ¿no? O sea, ya no tenemos cómo recuperar esa agua, ¿no? Principalmente pues agua de lluvia, porque ya sabemos que no tenemos mucha agua aquí en Tijuana. Y propone dentro de estas de restauración de arroyos la eliminación de alcantarillas. ¿Cómo podríamos, digamos, bueno, cómo vamos entonces a trabajar con el agua, ¿no? Entonces nos habla sobre abrir cursos de agua enterrados, o sea, soterrados por debajo, y restaurarlos a condiciones más naturales. Eso sería, pues, obviamente, sabemos que no podemos volver a toda digamos, a la naturalidad, pero sí podemos utilizar estrategias que nos acerquen a eso. Luego tenemos los parques de aguas pluviales. En este caso, se hace a referencia a los humedales construidos y a los jardines de lluvia. Los jardines de lluvia son esta infraestructura que está capacitada para contener o retener esta lluvia y ya sea dependiendo obviamente de la situación de la ciudad, si es lluvia muy intensa o si es muy espaciada, etcétera. Dependerá obviamente el diseño de este jardín de lluvia, ya sea para nada más, digamos, en el momento contener o también podemos almacenar, ¿no? Lo que es esa agua. Y los humedales construidos, que aquí no se presta, digamos, tanto, pero sí me llamó la atención en la primera ponencia hablaba sobre los humedales que estaban trabajando pues para la fitorremediación y esas cosas, ¿no? Estaban para descontaminar el agua. Entonces, esta técnica ya tiene muchísimo tiempo que se utiliza, pero bueno, obviamente hemos perdido muchas de las estrategias que utilizábamos antes, ¿no? Por, digamos, utilizar las ingenierías que son muy válidas también, pero debe haber un balance, ¿no? En mi punto de vista. Luego tenemos que mediante esto, pues la fitorremediación, en este caso es las plantaciones para mitigar la contaminación sin excavación. Un ejemplo de esto podría ser para para absorción de tóxicos, hay ciertas plantas o ciertas plantas que ayudan en esto, ¿no? En este caso pone el ejemplo de los girasoles. Y luego, como les decía hace ratito, la reducción de superficie impermeable, que generalmente la vamos a ver en todos los estacionamientos, en todas las calles, en todas partes, ¿no? En las canalizaciones. Y lo que nos propone es la remoción de concreto y utilizar, digamos, pavimentos permeables, pavimentos que dejen pasar el agua. De hecho, ya hay algunos de ellos que están utilizando en digamos, otros países, que aquí todavía no lo he visto que lo estén aplicando, pero sí es muy, obviamente el costo para realizar esto pues es un poquito elevado todavía. Y bueno, luego tenemos en el beneficio comunitario o social, ¿qué nos está aportando y qué nos estaría aportando? Bueno, en este caso, esto sí lo conocemos, que serían las instalaciones de recreación local, áreas de juegos para niños, canchas de pelota, etcétera, ¿no? Todas superficies permeables. Vínculos de senderos recreativos, que aquí vendrían, digamos, los links, ¿no?
senderos sin pavimentar, como para bicicletas, para correr, etcétera, para hacer hiking, ¿no? Jardines de no producción, que serían jardines de preferencia, que sean de plantas nativas. Y luego los jardines comunitarios, que nos podrían proporcionar alimentos locales, parcelas de residentes múltiples para consumo doméstico, etcétera, ¿no? Hay algunas colonias que trabajan esto, que quisieron trabajar esto, y hasta el momento lo he visto, digamos, en un ejemplo en Cuba, no se los puse aquí, pero eso no se ha tenido digamos, gran éxito. Y bueno, hablando sobre también otros beneficios, pero centrados en las prioridades urbanas, de esto se enfoca más que nada a la vegetación urbana. Ya sabemos que infraestructura verde no es nada más vegetación urbana, pero es uno de los beneficios también que nos aporta. Y haciendo más énfasis, ¿no? Que sería, voy a empezar de arriba, es fortalecimiento del tejido social, aumento en la calidad de vida, los ingresos económicos, productividad de trabajadores, atracción o inversión, mejoramiento de la imagen urbana, aumenta el valor de la propiedad con lo que es la vegetación también, se pueden reducir inundaciones, obesidad y diabetes, depresión y agresividad, enfermedades respiratorias, también se reducen las tolvaneras que serían, de repente, si les toca en los vientos de Santana, cuando obviamente si no tenemos una barrera protectora, pues se va a levantar todo el polvo, ¿no? Entonces también reduciría esto, aumentaría la resiliencia, la competitividad, ayuda a generar capital humano y ayuda a reducir la violencia y la delincuencia. ¿Cómo es que se puede trabajar todo esto? Bueno, hay diferentes estrategias, ¿no? Obviamente, si tenemos espacios donde podamos recrearnos, si tenemos espacios donde podamos sentirnos de manera, digamos, segura, vamos a poder reducir todos estos efectos negativos que han estado pasando, ¿no? Y ya lo habrán ustedes vivido ahorita precisamente en esta pandemia, ¿no? Que no podíamos salir, no teníamos, y los que no tienen siquiera un jardín en su casa, pues habrán o un espacio abierto, aunque yo sé que hay gente que no le gustan las plantas, ¿no? Pero si no tenemos espacios abiertos o algo así que nos ayude a sentirnos, digamos, incluso a respirar aire fresco, pues no vamos a poder desempeñarnos de una manera, digamos, coherente, ¿no? Y bueno, ¿cómo es que esto se fue dando? ¿Cómo es que nos dimos cuenta de que es importante la infraestructura verde y que es importante lo que es este eje, digamos, ecológico, ¿no? ¿Cómo surgió? Y precisamente lo estaba diciendo la otra ponente. Surgen necesidades de acuerdo a los cambios que están ocurriendo, ¿no? En este caso y en el caso de muchísimas otras, digamos, consecuencias, fue el surgimiento de la ciudad industrial. ¿Qué pasó cuando se empezaron a trasladar, digamos, desde otras partes a las ciudades, ¿no? Empezó a haber problemas de hacinamiento, no había suficiente, digamos, casas, construcción, empezó a haber inundaciones y contaminación, porque las inundaciones, bueno, había más gente, más basura, había menos, digamos, servicios, ¿sí? El agua siempre ha sido un problema, ¿no? Y más cuando de repente tienes digamos, una cantidad de población y de repente llegan de pronto de otras partes y empieza a pasar esto, ¿no? Como no había suficiente tampoco vivienda, empezaron a meter a más personas dentro de departamentos, de casas, etcétera. Entonces, también se empiezan a saturar las líneas de drenaje, empiezan a haber inundaciones, empieza a haber toda esta contaminación de suelo, de aire, etcétera. Entonces, bueno, a partir de esto se empezó a hacer una reflexión sobre, bueno, qué es lo que está pasando, cómo podemos resolver esto. Surgen estas teorías
digamos, utopistas e higienistas que hablan precisamente sobre cómo resolver estos problemas, pero desde el punto de vista de, pues ya existe, ahora cómo lo voy a resolver. Y en ese mismo siglo empieza a haber un poquito ya más de conciencia sobre esto cuando se invierte en infraestructura. Precisamente el muy conocido es Central Park, que fue diseñado por un arquitecto paisajista y biólogo muy reconocido, el Frederick Law Olmsted, en colaboración con Calvert Boggs. Y a partir de ahí, bueno, empezó a ver por su cuenta otros proyectos en los que se involucra precisamente, son un poquito de los antecedentes de lo que es esta infraestructura verde, que son el Emerald Necklace, que es el collar de esmeraldas, que precisamente hablaba sobre el interconectar estos pequeños parques, porque decía que, pues obviamente, si tenemos algo aislado, pues no lo vamos a poder, digamos, aprovechar de una manera adecuada, ¿no? También surge allá por Europa, en Inglaterra, los cinturones verdes y la ciudad jardín, algunas propuestas de modelos de ciudad, y también los open ways, que son generalmente todos hacen referencia a lo que son las áreas verdes y obviamente acompañado de gestión del agua. También fue importante que para esa época, más o menos en el 1900, ya surge lo que es la ecología como disciplina de la biología, ya lo separamos un poquito más y lo menciono porque es parte de las disciplinas en las que se basa la infraestructura verde. Entonces, por si algunos pensaban que no se regían por digamos, disciplinas serias, sí lo hacen. Luego tenemos, en este caso, surgen las maneras ya de planear, de tratar de planear lo que son las ciudades. Surge el preurbanismo. También empiezan también a hacer conciencia a nivel mundial después digamos, después de que inicia la Segunda Guerra Mundial, y empezamos a ver un panorama más amplio de lo que está pasando, no solo con la guerra, sino también con el paisaje y con el desarrollo urbano. Entonces empezamos a tener esta necesidad para empezar, pues de crear ciudades desde cero, ¿no? Recordamos que fue un momento muy difícil, ¿no? Y surgen también otras técnicas de análisis. En este caso surge también, recordamos que no existían en este caso aviones, ¿no? Que nos pudieran dar un panorama general. Entonces empezamos a ver esta otra vista, que es la tercera fachada urbana, ¿no? Que le llaman, en el siglo XX. Para esto, pues bueno, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se empieza a formar también lo que es, se forma la ONU, ya tenemos ciertos tipos ya tenemos varios modelos que se enfocan un poquito en estas, digamos, en la ecología o en las áreas verdes. Y a partir de la fundación de la ONU, que la menciono es importante también porque pues es la que nos ha estado dando la pauta de cómo es que debemos seguir en el ámbito de la salud, en el ámbito del desarrollo sostenible, ¿no? Surgen a partir de esto, que termina la guerra, se genera la ONU y empiezan a surgir estos movimientos, no nada más antibélicos y nucleares, sino que también estos movimientos de conciencia ambiental, ¿no? Que fue la época de los 60s y los 70s, donde pues la conocerán muy bien, si son de más o menos de mi edad o más jóvenes, pues, la época de los hippies y todo eso, ¿no? Entonces, porque decían la paz no la guerra y que todo verde, Greenpeace, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se empieza a generar digamos, estos movimientos medioambientales y surgen no nada más en este aspecto, surgen también no nada más corrientes sociales, sino que también surgen otras corrientes como en este caso el proyectar con la naturaleza, ¿no? O en el caso de Ian Mahar, que también trabajó mucho con el paisaje y también con
esta manera de analizar y de trabajar los paisajes, que es actualmente el tipo de, digamos, de sistema que utilizamos ahorita con los sistemas de información geográfica, que son superposición de mapas que nos ayudan a entender un poquito más qué es lo que está pasando, ¿no? En las superficies, o pues lo que está pasando en grandes amplitudes de tierra, ¿no? De regiones. También empieza a surgir lo que son la primera cumbre de la Tierra, donde hablan ya sobre un plan de acción medioambiental. Y en el 89 surge este término que antes no existía, este es por Edward Wilson, y habla de la biofilia, ¿no? Que refuerza el uso de la vegetación por la aceptación de la sociedad. Entonces, mediante esto nos damos cuenta de que la mayoría de las personas, si no es que casi todas, si les gustan las plantas o le gusta la vegetación o le gusta estar en ambientes naturales, la mayoría. Entonces, nunca generalizo, pero debido a este término, pues se refuerza ¿no? Esta teoría. Y luego tenemos que en los 80s, bueno, cuando empezamos a ver ya algo un poquito más aplicado ya a las ciudades o a lo que es o a lo que es ya en lo urbano, veamos que son en el 86 donde surgen las fachadas verdes. Esta no empezó tanto como algo, digamos, de infraestructura verde. Esto surgió más fue algo más como artístico, ¿no? Lo hicieron en conjunto, ¿no? El artista Hunter Weiser y el arquitecto Joseph Krowina. Me parece que así se pronuncia. Disculpen si lo pronuncié mal. Y bueno, empieza de esta manera, ¿no? Que después, más adelante, se convierte en un elemento más de lo que sería de lo que es la infraestructura verde. Bueno, y a partir de esto, a mitad de los 90s, emerge lo que es el landscape urbanism, que es el paisaje urbanista, y también surge en el 99, ahora sí ya como término, como oficial de infraestructura verde, como modelo para el desarrollo urbano, ¿no? Por medio de lo que es The Conservation Fund y el USDA Forest Service. Entonces, aquí fue donde ya dijimos, aquí ya es infraestructura verde, ya todo lo demás se puede que antes entendía como vegetación, como parques y como algo separado, ya están aquí definiendo exactamente qué es, ¿no? Que es una red, en este caso, de todo esto, de una conjunción de elementos. Y a finales de los 90s, más o menos por esa época, cuando se trabajó en lo que es la infraestructura verde, también empezaron una comunidad esponja en Berlín, Alemania, donde se empezaron a utilizar, digamos, estos conceptos el concepto de infraestructura verde, pero también, en este caso, enfocado a lo que es el drenaje urbano, que es algo que surgió un poquito antes de la infraestructura verde, en los 90s, y que son desarrollos de bajo impacto, están en Maryland, y están enfocados más que nada a la gestión de agua, ¿no? ¿Qué sigue pasando? Bueno, a partir de que decimos esto es infraestructura verde, empiezan a surgir, digamos, otras corrientes y otras estrategias para, digamos, mitigar ciertos fenómenos o mitigar ciertos riesgos. En este caso, bueno, tenemos las ciudades esponja, que fue este enfoque o este concepto que se está utilizando es a partir del 2014-2015 ahí en China. Son varias ciudades piloto en las que se está trabajando precisamente porque ya tienen muchos problemas de inundaciones. Llega el monzón y pues se inundan muchas zonas. Entonces, la solución la trajo un urbanista y paisajista, Con Yan-yu, que está trabajando con los patrones, precisamente los patrones del paisaje, ¿no? Entonces, es un término, no es muy nuevo, o sea, no es nuevo, pero pareciera que se olvida en dónde estamos parados. Pues no podemos cambiar, digamos, los cauces, no podemos cambiar a la naturaleza, ¿no? Tenemos que adaptarnos de la mejor manera, y eso es precisamente lo que
el urbanista nos comenta, ¿no? En todos sus proyectos, que son proyectos paisajistas, nos habla precisamente sobre eso, ¿no? Cómo me voy a adaptar y cómo voy a recuperar también, porque también es parte de sus doctrinas, cómo recuperar la cultura, ¿no? La cultura, en el caso de China, pues sabemos que los cultivos de arroz y todo eso eran técnicas ancestrales que les permitían trabajar y vivir, ¿no? En zonas que tal vez eran de riesgo. Y mediante eso ha tenido pues varios, digamos, algunos trabajos, ¿no? Que nos aporta en The Big Food Revolution en 2010, en 2007 el arte de la supervivencia, recuperación de la arquitectura del paisaje. Y también tenemos en otro caso que ya se enfoca más a la biodiversidad, como vimos hace rato, en la Unión Europea en 2011 empieza a trabajar con esta infraestructura verde que nos habla sobre cómo recuperar esta biodiversidad que se estaba perdiendo, ¿no? Ellos tienen, bueno, bastantes zonas, digamos, naturales y seminaturales, pero debido a diferentes circunstancias y la urbanización y obviamente las vialidades, pues se pierde estas conexiones. Luego tenemos que en el 2015, más o menos, 2015 y 2016, surge este otro concepto que también, de hecho, lo platicó el primer ponente, que hablaba de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Entonces, estas soluciones basadas en la naturaleza se aplican de una manera un poquito, digamos, diferente a lo que es la infraestructura verde, porque la infraestructura verde abarca tanto, como es multiescalar, ¿no? Puede abarcar una gran región, como puede también abarcar lo que es un nivel sitio, ¿no? Y las soluciones basadas en la naturaleza son un poquito más, digamos, locales y de región, perdón, de sitio. Y bueno, tenemos también, obviamente, que en el 2015-2016 también surgió digamos, en esos años, los objetivos y metas de desarrollo sostenible y la nueva agenda urbana, que se enfocan precisamente en lo que es este problema que está surgiendo en las ciudades y cómo es que tenemos que, pues, trabajar en ellos, ¿no? Mediante la sustentabilidad, buscar la sustentabilidad. Y tenemos después que surge esto de la pandemia y cómo va a empezar a cambiar ahora sí, el cómo ven las áreas verdes y cómo ven estos espacios de recreación, cómo ven no nada más nosotros como vivimos la ciudad, sino también, obviamente, por las nuevas políticas urbanas. Tenemos también, bueno, un poquito antes de eso, en el 2019, sí tenemos aquí en México para ver cómo estamos, ¿no? Aquí en México tenemos un manual de lineamientos y luego tenemos también una hoja de ruta que se trabajó en ese mismo año mediante el apoyo de Alemania, de un organismo alemán, y otros, ¿no? Y otros, digamos, estudiantes, ¿no? Que también trabajaron fue un foro, un trabajo en equipo. Bueno, hablando de eso, y para así no rápido, así rapidito, ¿cómo se ve la infraestructura verde en otros países? Bueno, lo que más han utilizado o para lo que más se ha utilizado, y en el caso mío las puse estas porque son de interés propio, ¿no? Cómo trabajar la resiliencia en el ámbito del agua, las inundaciones, el reutilizar esto, ¿no? Y cuáles son las, digamos, estrategias que se van a seguir, ¿no? Primero, pues obviamente utilizar el análisis mediante sistemas geográficos, qué es lo que tenemos, qué es lo que hay, cuáles son los patrones que se están siguiendo dentro de la ciudad a través del tiempo y cómo es que lo vamos a utilizar de la manera más eficiente para poder generar estas infraestructuras verdes. ¿Y cuáles serían esas estrategias? Obviamente, en este caso en particular, empezar a utilizar lo que son ya estrategias no solamente públicas, sino también privadas. Digamos, ampliar la escala de los sistemas de recolección y de manejo del agua, utilizar los nuevos conceptos de esponja, como las ciudades esponja,
Y pues ver el futuro de los residuos, qué va a pasar con esos residuos, ¿no? Que ya no sea nada más residuos, sino que haya un ciclo. En este caso también quieren manejar lo que es el sistema de agua circular, que sería tanto captación, almacenamiento, filtración, bombeo y purificación de agua. Eso mediante identificando, obviamente, las características dependerán de dónde se esté relacionando, ¿no? Y la infraestructura, que es muy importante, que es lo que vamos a ver, qué es lo que vemos, ¿no? Prácticamente con la infraestructura verde, que no son áreas verdes, no es un lujo, sino que es parte de lo que debería tener una ciudad, ¿no? En esta aquí nos presenta como cómo está en un principio, ¿no? La situación de calle y cómo la podemos mejorar mediante pavimentos permeables que nos lleven a la captación o al almacenamiento de agua y que esa agua también sea aprovechada por, obviamente, vegetación que va a ser nativa para que pueda sobrevivir, obviamente, a las inclemencias del clima, ¿no? Hay diferentes momentos y escalas donde se va a aplicar esta infraestructura verde. Es un poquito borrosito, pero es como para mostrar cómo podemos captar el agua, ¿no? Lo podemos captar mediante tanques, la podemos captar en techos verdes, podemos hacer la captación de agua y también dirigirla a los jardines de lluvia, o podemos hacer también humedales, podemos trabajar, reutilizar el agua en lo que son nuestras casas, ¿no? Crear un mecanismo de filtración y obviamente trabajar en los espacios públicos con un diseño sensible al agua, ¿sí? Que sea este diseño que tengamos en cuenta mucho cuáles son las escorrentías, por dónde es que va a pasar el agua y a dónde también la tenemos que dirigir, ¿no? No nada más sería la captación. En el caso de las ciudades esponja, como les mencionaba, creo que todavía tengo unos minutitos, estamos hablando, bueno, esto está en China, es un proyecto grandísimo y, bueno, se trabaja con estas estructuras, como decíamos, ¿no? Son estructuras paisajísticas críticas que no nada más son de contemplación, sino que también son para vivirlas, ¿no? Para pasar en momentos en esas zonas y que en algún momento que se pueden llegar a sumergir, de todas formas estarían cumpliendo una función, ¿no? Y bueno, entre reflexiones, así rapidito, tomar en cuenta que el modelo actual con el que se están trabajando o se están desarrollando las ciudades, pues está provocando estos impactos que ya no podemos decir que a la larga, porque realmente ya nos están afectando y ya lo han vivido ustedes en la ciudad o cada vez que llueve aquí, que es lo que pasa, ¿no? No te puedes ni mover a ningún lugar y eso pues afecta en nuestra calidad de vida. Debemos ir hacia modelos de ciudades más sensibles y más resilientes, en este caso, que nos permitan acercarnos a la sustentabilidad para ser capaces de aprovechar las oportunidades naturales y los espacios públicos y privados para el aprovechamiento eficiente de los recursos, los que tenemos, y propiciar otros. Y, bueno, tener en cuenta que el aprovechamiento eficiente del agua y otros beneficios de mitigación se pueden lograr mediante la incorporación de infraestructura verde en las ciudades, así acercándonos a la sustentabilidad, ya que entre el 50 y 60% del agua que abastece a las ciudades proviene de fuentes no sostenibles o son impactos ambientales significativos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Norma. Muchísimas gracias por la presentación. En este momento vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto lo puede hacer ya sea en el chat o levantando la mano para ceder la voz y la apertura del micrófono. No, está interesante el tema de la infraestructura verde. Mientras hacías la presentación, no podía dejar de pensar en una serie de espacios, no sé si llamarles residuales, pero espacios residuales que tenemos en la ciudad. No sé si sea la palabra correcta como tal, pero dada nuestra topografía, me encuentro que los procesos de desarrollo que ha sucedido en la ciudad, cuando ha habido esos procesos de desarrollo, en el mejor de los casos, han dejado espacios como taludes, son necesarios para poder hacer este desarrollo urbano, en intermedios, ¿no? O sea, espacios que perfectamente podrían absorber agua, que perfectamente podrían ser espacios para poder aprovecharlos para plantas endógenas. O sea, espacios tenemos, ¿no? Como que hay. Y
desafortunadamente pues han caído en desuso y abandono por parte de las autoridades e incluso se han convertido en espacios de riesgo porque no están tratados y la erosión ha hecho, ha hecho de las suyas, ¿no? En este tiempo. Ahorita veía todo esto y yo lo explicaba así, no dejaba de pensar en esa parte, pero no sé, dentro de tu proceso de la investigación que llevas, ¿cómo lo ves aplicado en Tijuana o cómo va? O sea, hacia dónde lo ves la aplicación o cómo lo veríamos aquí en la ciudad? Bueno, aquí en la ciudad lo que tenemos es, todavía hay zonas naturales que se podrían ligar a lo que es las zonas, digamos, a la mancha urbana. La mancha Ujú, urbana, ya sabemos que pues Tijuana creció de una manera, digamos, exponencial, dependiendo, hay, digamos, hubo varias ujú, etapas en la ciudad cuando se desarrolló. Entonces, ahí fue en esos momentos donde no se consideró más a futuro, ¿no? Cómo podemos ujú, aprovechar estos espacios. Yo creo que ahorita lo más importante en la ciudad sería como respetar lo que queda todavía dentro de la mancha urbana, ujú, rehabilitar, en este caso, ahorita se me viene, no se me puede olvidar, hace unos años que se inundó horriblemente la zona del periférico rumbo a playas, no sé si te acuerdas, Cadena de en Matadero, Tijuana. ¿no? Ujú, Ajá, sí, esa zona que bueno, son varios factores, pero el gobierno dijo: "No, es que la basura de las personas que ventan". Bueno, eso es real, sí, pero también recordemos que había una zona que amortiguaba todo eso, una zona que amortiguaba todo eso, que de ujú, repente, en 2 años fue, digamos, rellenada y, ujú. ya Sí, sabes de qué porque, zona hablo, ¿no? La sí, claro, porque rellenaron. al final de cuentas toda Ujú. esa parte había funcionado por décadas, cuando se Así habían es, hecho esas carreteras sí. sin problemas y donde de repente llegó el colapso, ¿no? De la falla del sistema. Ujú, sí, porque teníamos esa, digamos, como, prácticamente esa zona que capturaba todos los excesos y después, pues, ¿no? Se iba, esparciendo, ¿no? Pero Ujú, llegas y quitas ese espacio, o llegan las personas y construyen en zonas de riesgo y vuelven, hacen los canales más anchos, o sea, son varias, digamos, ah, son como granitos, ¿no? De arena, ¿no? Se van ujú, llenando y se van llenando, entonces, llegamos digamos, a este momento crítico en el que ya no ujú, saben después a quién culpar, ¿no? Sabiendo que pues ujú. son varias, ¿no? La, los, las, Los factores. am, los factores, sí, perdón. Entonces, creo que en un primer, digamos, etapa sería, pues obviamente recuperar estas zonas que nos sirven para mitigar y hacer cumplir prácticamente, pues hacer cumplir la ley, pero ya en forma, digamos, responsable, ¿no? Ujú. Muy bien. Por acá me preguntan también, en parte de mensajes, ¿cuáles son los mayores retos que tiene la ciudad, precisamente Tijuana, para la implementación de esta estructura verde que estuvieron planteando? ¿Y sabes si hay algunos casos ya de éxito como tal que se están haciendo? Aquí Ujú, en la ciudad hay, digamos, zonas que son como piloto, pero ujú, son más que nada propiciadas por la iniciativa privada. Em, pero, híjoles, am, bueno, hablando hay bastante información sobre el tema, ¿no? También hay ajá, propuestas para el río a la mar, lo que quedaba del río a la mar, están las propuestas, lo que ha fallado es el poder, ujú, digamos, llevarlos a cabo, ¿no? No es nada ujú, más, digamos, las políticas, sino también es la participación ciudadana. Yo creo que también ahí ese es un punto clave también para el poder ejercer, digamos, esto de la infraestructura verde, porque involucra también lo que es la participación de todos. Entonces, si no hay ujú, participación o si a las personas no le importan, no les importa o no lo ven como, o no lo conocen como un elemento importante para la ciudad, entonces ujú. yo creo que ahí sería el mayor problema, la participación ciudadana, conjunta, ¿no? Ok, Ciudadana bueno, y... que ese sería el otro punto. Un poco en la primera conferencia nos hacían la pregunta, bueno, de la parte política, cómo pega, ¿no?
Bueno, ya un poco el primer ponente nos explicaba la cuestión legal y todas las trabas que podemos encontrar. Con nosotros, por lo menos aquí en la ciudad, ¿cuál es, digo, parte del ayuntamiento, qué dependencias o tú por dónde visualizas que va esta parte política? Y, o sea, ¿en qué momento se entrelaza o en qué momento convergen la parte de la participación social, que debe de haber este interés? Y por otro lado, ¿en qué momento llega la parte política, ¿no? Porque uno favorece o perjudica al otro. Sí, en este caso, fíjate que cuando yo empecé investigación dije, bueno, es que no hay lineamientos, no hay esto, no lo otro, tal vez no lo hay, ¿no? Pero sí hay Ajá, lineamientos que nos pueden ayudar a ya empezar con esto de la infraestructura verde, empezando por las calles. Sí hay algunos intentos en la ciudad, de hecho los he visto ajá, en la zona centro, algunos intentos ok, de, de captación de agua y de uso de plantas nativas y todo eso, ¿no? ajá, Pero sí es digamos, incluso están las hojas de ruta, ¿no? Para poder trabajar con esto, pero pues hace falta como que sea parte esencial de nuestra, digamos, del presupuesto, ¿no? Que entre dentro del presupuesto, porque también hay propuestas que me las he encontrado, incluso económicas. Ahorita no me acuerdo, obviamente, ¿no? Pero sí hay propuestas que en algún momento, pues se prefirió hacer, ok, vamos a invertir mejor en concreto hidráulico. Entonces, ajá. precisamente es una de las críticas que hacen digamos, paisajistas que son ecológicos o que hablan de infraestructura verde, que porque se invierte más en lo inmediato, ¿no? Bueno, concreto hidráulico, cuando podríamos estar invirtiendo eso digamos, en la infraestructura verde, ¿no? Que nos va a apoyar también. Ujú. Pero, pues ahora sí que son muchos los factores, pero yo creo que es más que nada el desconocimiento de la importancia de la infraestructura verde, el cómo va a apoyar en un futuro, y también obviamente que ya sabemos que debido a nuestras políticas, pues cada cierto tiempo, como cambiamos de dirigentes, pues cambian Ajá. también los proyectos. Entonces, como esto es algo que tiene que ser a muy largo plazo, eso también sería parte de lo que es el limitante de esto. Ok, bueno, buen punto, ¿no? Porque si normalmente esto va ligado más a la parte municipal, según entiendo, igual corrígeme, pero creo que va ligado más a este periodo administrativo de 3 años, que es corto como para poder desarrollar un proyecto. No da el tiempo necesario, no precisamente da el tiempo para la implementación, y si no se implementa, pues a lo mejor ya la parte de la conservación, obviamente, o que se llegue a hacer es más complicada. Pero bueno, sí es un factor político que habría que considerarlo dentro de... Sí, pero proyectos y planes y información hay bastante, ¿eh? Sí hay Ah, para trabajar en ella. Entonces, sí hay. ok, muy Sí hay bien, pues tela de dónde cortar. habrá que buscarlo. Muy bien, bueno, pues igual estamos acabando un poco el tiempo. Voy a compartir pantalla ya para dar el cierre de la reunión de hoy, de la presentación de hoy. Igual, hacemos lectura de la constancia. La Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, Valle de las Palmas, otorga la presente constancia a la maestra Norma Lidia Hernández Cortés por su valioso apoyo en la impartición de la conferencia Infraestructura Verde, una estrategia urbana sustentable, llevada a cabo el día 3 de noviembre en modalidad virtual en el marco del Foro Internacional de Sustentabilidad 2021. El evento estuvo organizado por la Coordinación de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, FCITEC, la Revista de Ciencias Tecnológicas, RECIT, y el Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, MIDAUT, y el Cuerpo Académico Diseño Integral Ambiental. Agradecemos su valiosa participación, esperando contar con su colaboración en futuros eventos. Atentamente, por la realización plena del hombre, firma el director Dr. Antonio Gómez Roa. Con esto, pues no me queda más que agradecerles a todos la presentación, tu maestra. Muchísimas gracias Gracias. por estar aquí con nosotros. E igual aprovecho para comentarles sobre las actividades que tendremos el día de mañana. El día de mañana tenemos, igual empezamos a las 11 de la mañana con la participación de la doctora Gloria Torres, de la doctora Zárate y del ingeniero Carlos Bustamante, quienes nos presentan igual temas sobre temas de gráfico, urbanismo y cambio climático. Entonces, ojalá, espero que nos puedan acompañar el día de mañana.
Y agradezco muchísimo su presencia y la participación de los ponentes que nos acompañan. Muchas gracias a todos. Gracias, nos vemos. Hasta luego.